empezar con un nuevo tema. Ahora, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es este, el producto cruz de dos vectores. Hasta ahora hemos visto lo que es el producto interior o producto escalar. Ahora vamos a ver el producto cruz o el producto cruz vectorial. Ahora, la definición del producto cruz es esta que podemos apreciar aquí, que tenemos en el libro. Cuando tenemos un vector cuyas componentes son A sub 1, B sub 1 y C sub 1, ese sería nuestro primer vector, vector U. Tenemos luego el vector V con componentes A sub 2, B sub 2 y C sub 2. Entonces el producto cruz de estos dos vectores se denota por esto, como U, y acá hacemos como un signo por V. Después de hacer esto, la definición nos indica que este sería el producto cruz. Ahora, esta parte de aquí, este producto es un poco difícil de aprender, de memorizar estas cuestiones. Entonces, hay una forma alternativa de poder recordar la fórmula. Entonces, esta es la fórmula, esta es la definición y nosotros convenientemente, ¿verdad? Utilizamos algunas propiedades que conocemos del determinante y para ello lo utilizamos así. Colocamos acá los vectores I, J y K y acá los coeficientes A sub 1, B sub 1, C sub 1, A sub 2, B sub 2, C sub 2. Y resulta que el producto cruz es igual al determinante de esta, bueno, de esta matriz que vemos acá, siendo conscientes de que estamos haciendo un abuso de notación, ¿verdad? Porque vemos que A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 y C sub 1 y C sub 2 son coeficientes, mientras que I, J y K son vectores. Entonces, esto que hacemos en realidad no es algo que se deba hacer, pero nosotros aprovechamos las propiedades que tiene el determinante para poder hacer esto que vemos acá. Y eso es un abuso de notación de nuestra parte. O sea, no es algo que en realidad deberíamos hacer, pero para no tener que aprenderse la fórmula, está muy bien utilizar esta forma de acá, esta opción. Ahora, hay muchas propiedades que tiene el producto cruz. Entre ellos es que el producto cruz, para este caso, vean que cuando hago U cruz, el vector 0 o 0 cruz, el vector U, eso es igual a 0. Mientras que si cambio de ubicación, lo que pasa es que el signo se vuelve negativo. Esta se llama propiedad anticonmutativa. Ahora, esta propiedad anticonmutativa indica que si cambio de posición el vector U y V, pues me va a cambiar también el signo. Y en eso consiste. También tengo esta propiedad que podemos decir que este alfa, vean que solo lo estoy multiplicando por el vector U, pero se multiplica por el producto cruz de pues U y V. Luego acá veo como una propiedad distributiva, ¿verdad? Del producto vectorial. Después veo aquí el triple producto escalar, U cruz V punto W igual a U punto V cruz W. Entonces este se llama el triple producto escalar. Ahora veo este de acá, U punto U cruz V. Esto sería B punto U cruz V igual a 0. O sea, acá lo tengo. Lo que pasa aquí es que U cruz V es ortogonal a U y también es ortogonal a V. Eso es lo que pasa. Eso va a ser importante cuando miremos planos.
Además, ¿se acuerdan, verdad, que el producto punto, si nos daba igual a cero, los vectores eran ortogonales? En este caso, si el producto cruz nos da cero, son paralelos. Entonces, son pequeñas diferencias. Ahora tenemos también ciertas aplicaciones que se tienen. Eh, para ello, antes hay que notar que la magnitud de U cruz V es igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el seno del ángulo phi, donde phi es el ángulo que está entre U y V. Ahora, esto tiene aplicaciones para el cálculo de áreas. Resulta que el área se puede calcular aquí con la fórmula del producto cruz. Si ustedes le sacan la magnitud, eso les da el área que hay o que forma en este caso, el paralelogramo que va a formar estos dos vectores. Entonces, estos dos vectores forman un paralelogramo. Entonces, lo que pasa es que esto nos da el área de ese paralelogramo. Vamos a continuar. Y ya con esto prácticamente está toda la parte teórica cubierta. Entonces ya tendríamos todo lo teórico aquí. Acá está un resumen y vamos ahora a la parte práctica, que es la que nos interesa. Vamos a iniciar por un problema. Vamos a tomar un problema de aquí y vamos a ver. Empecemos por el problema 1. Nos dice, encuentra el producto cruz de U y V. Entonces, vamos a ver, este es el ejemplo 1. Nos dice, encuentra el producto cruz de U y V. Entonces se nos da ahí ese producto cruz. Ahora, ¿quién es U? ¿Quién es V? U y V, pues lo vamos a sacar de los incisos que están ahí. Vamos a seleccionar algunos y en este caso vamos a decir que U es igual a 3i menos 7j. Digamos que U es igual a 3i menos 7j. Mientras que V sería igual a I más K. Ahora ahí lo tenemos. Vamos con la solución. Ahora, para la solución, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la definición del producto cruz, pero nosotros sabemos que es un tanto complicada, por tanto, la forma alternativa que estábamos considerando en la cual se realizaba un abuso de notación de nuestra parte era la del determinante, ¿cierto? Entonces podemos hacer uso de esta fórmula o de este determinante para poder encontrar el producto cruz que estamos buscando. Ahora, hay que identificar cuáles son los coeficientes y dónde corresponden, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo U y es muy importante el orden, porque recordemos que el producto cruz tiene una propiedad anticonmutativa. Eso quiere decir que si yo cambio de orden o de posición estos dos elementos, entonces también se cambia el signo. Así que hay que tener mucho cuidado con la ubicación. Noten que aquí el primer vector que va es el vector U, luego está el vector V. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Bien, entonces para la solución vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el producto cruz mediante esta fórmula que estamos viendo acá, mediante este determinante. Entonces venimos y calculemos, decimos.
U cruz V. Bien, entonces U cruz V sabemos que va a ser igual al determinante aquí. Entonces aquí sería igual al determinante. Y acá ubicamos, muchachos, bueno, en la primera fila vamos a ubicar los vectores I, J y K. Entonces, por ahí vamos a iniciar. Entonces, aquí, en la primera fila, se ubican los vectores I, J y K. Bueno, ya están ubicados ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Luego de ubicarlos aquí en la primera fila, vamos a proceder con... es muy importante acá la ubicación, ¿verdad? Siempre hay que ubicarlos de esta forma. Ahora vamos a proceder con el vector U. Aquí en la segunda fila vamos a ubicar los coeficientes del vector U. Pero hay que notar algo muy importante. Aquí falta la componente en K. Recuerden, acá lo vamos a colocar pues como... Aquí irían los coeficientes que acompañan al vector I. Aquí irían los coeficientes que acompañan al vector J y acá los coeficientes que acompañan al vector K. En este caso, este coeficiente que acompaña al vector I es 3, luego este coeficiente es menos 7 y no aparece el vector K, lo que nos indica que su coeficiente va a ser 0. Mientras que aquí vemos que aparece el coeficiente que acompaña al vector I, que es 1. Para este caso, en este ejemplo, vemos también que no aparece el vector J, lo que nos indica que su coeficiente en este caso sería 0. Y en el vector K tenemos un coeficiente que es 1. Entonces ahí ya lo tendríamos. En este caso el coeficiente va a ser 1. Bien, luego de ubicar esto, procedemos a calcular este determinante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sería el vector I por el determinante de, y acá pues eliminamos fila 1, columna 1, y tendríamos menos 7, 0, 0, 1, ¿cierto? Esto de acá. Luego recordamos que hay un cambio de signo, ¿cierto? Va más, menos, más. Entonces hay que recordar esa parte, que va más, menos, más. Entonces esa parte es muy importante, entonces hay que recordarla. De ahí aquí sería menos J. Acá eliminaríamos esta fila y esta columna. Y me quedaría acá, sería 3101. Acá eliminamos la fila 1, columna 2, la ubicación donde está J, ¿verdad? Después de eso, vámonos aquí. Más K. Y acá iría, bueno, aquí elimino fila 1, columna 3. Y me quedaría 3, 1, menos 7, 0. Ahí me queda esa expresión. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, el determinante de una matriz de 2 por 2 es muy fácil de calcular. Entonces acá esto sería igual a, vamos a ver, sería, aquí hay que multiplicar en cruzado, menos 7 por 1 es menos 7. Entonces sería I menos 7 menos 0 por 0 es 0, menos J. Y acá sería 1 por 3, que es 3, menos 1 por 0, que es 0,
más, aquí tendría K, y acá tendría 0 por 3, que es 0, menos 1 por menos 7, que sería acá por ley de los signos más 7. Ahora al final esto me va a quedar menos 7i menos 3j más 7k. Y esto de acá sería el producto cruz de los vectores u y v. Entonces ahí lo tenemos, ese sería el producto cruz. Como podemos ver, eh, es fácil, ¿verdad? Si ustedes pues manejan la parte de calcular determinantes, esto se vuelve sencillo. Calcular el determinante de esto es lo único que necesitamos hacer. Y ya con eso pues tendríamos nuestro primer problema resuelto. Ahora esa es la forma en la cual vamos a proceder. Entonces vemos que aquí todos los demás problemas se resuelven de manera similar. No es nada distinto, ¿verdad? Lo único que va a cambiar van a ser los coeficientes que se tienen aquí. Entonces, eso es lo que cambia. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que tuviésemos solamente como un vector que estuviese o que aparentemente solo en R2, como estos de aquí, que parece, en el ejemplo 2, vemos que solo tiene componentes, la primera componente y la segunda componente. Acá también, primera componente y segunda componente. No aparece la componente en K. Entonces pareciera que estamos trabajando solamente en R2, pero les quiero mencionar que cuando se dan este tipo de situaciones que están acá, lo que se hace es extender pues en este caso la componente, extender el vector, y en este caso la componente en K sería 0. Eso es lo que va a pasar aquí. La componente en K sería 0 y vamos a hacer este ejemplo para que lo noten. Entonces, ¿qué pasa cuando me falta a mí una componente? Aquí vean que teníamos para este vector dos componentes, acá también teníamos dos componentes, pero en este otro caso, vamos al ejemplo 2, hay problemas donde lo que se tiene que hacer es como extender el vector. Entonces vamos a ver, encuentro el producto cruz. Y acá nos dan U cruz V. Y sabemos que U es igual a 2i menos 3j. Mientras que V va a ser igual a menos 9i más 6j. Entonces, menos 9i más 6j. Vamos con la solución. Bueno, entonces calculemos esto. Calculemos U cruz V. Esto aquí va a ser igual. Bien. U cruz V. En este caso va a ser igual ubicamos aquí en la primera fila, como siempre, los vectores I, J y K. Quiero decirles que el producto cruz está definido para, en este caso lo vemos que estamos definiéndolo cuando cuando estamos en R3. Así es, cuando estamos en R3 es que estamos definiendo el producto cruz. Entonces es muy importante que los vectores también estén en R3. Esa parte es importantísima. Entonces vamos a ver, vamos a ubicar también estos vectores en R3, aunque para nosotros
probablemente estemos sospechando que IJ, como no aparece la tercera componente en ninguno de los dos casos, podríamos estar sospechando que solo estamos trabajando en R2. Pero el detalle está que para poder realizar este producto, este determinante, tenemos o debemos tener la matriz cuadrada. Eso quiere decir que necesitamos una matriz de 3 por 3. Así que necesitamos en este caso extender. Entonces acá sería 2 menos 3. Y aunque yo esté sospechando que estoy trabajando en R2 o que estos vectores están en R2, tengo que colocar entonces este componente como 0. Ahora aquí esto sería 9, negativo, 6 y también acá iría 0. Esto sería por tanto igual a, recordemos también acá aplica lo de los signos, ¿verdad? Empezamos con más, después menos, luego más. Entonces esto sería igual a y por el determinante y acá tendríamos, eliminamos primera fila y primera columna, entonces eliminamos esto de acá, me queda menos 3, 6, 0, 0. Eso por un lado. Ahora menos J. Aquí eliminamos la primera fila, segunda columna y me queda 2 menos 9, 0, 0. Y acá más el vector K. Y esto me queda aquí, bueno, se elimina primera fila, tercera columna, queda 2 menos 9 menos 3, 6. Eso es lo que me queda. Pues ahora calculo aquí el determinante, sería I por 0 por menos 3 es 0, menos 6 por 0 es 0, menos J, 0 por 2 es 0, menos 9 por 0 es 0, más K, 6 por 2, 12, menos por menos da más, 9 por 3, 18. Bien, entonces esto me daría igual a 0i menos 0j menos 6k. Esto de acá obviamente se me hace 0 y lo único que me queda es este menos 6k. Y esto sería, bueno, el resultado del producto cruz de estos dos vectores. Ahora, ¿tiene sentido? Sí, creo que tienen una duda. O no sé si alguien. Luis. Luis tiene una duda al parecer. Ah, sí, sí. Vamos a explicar eso. Sí, es más k aquí, más el vector k, pero el detalle está aquí en que este resultado, ¿cierto? Ya lo vamos a ver. Si hago la suma 12 menos 18 es, vamos a ver, esto es igual a menos 6. Y más por menos da menos. Eso explica el por qué aparece ahora aquí este menos. Es por la ley de los signos. Porque acá me quedaría menos 6 y multiplicado por el vector k. Entonces, más por menos da menos y por eso es que aquí me queda este signo aquí, por este de acá. Y ese sería el motivo. Permítame, creo que alguien está intentando ingresar. Bien. Sí, muy buena observación, ¿verdad? Hay que también utilizar la ley de los signos aquí. Entonces siempre aplica la ley de los signos, siempre tenemos que aplicarla y tener cuidado de los signos. Lick, ¿Sí? ahí al momento de hacer el cruce usted hace una multiplicación, ¿verdad?
En la ¿sí? última del K, 6 por 12, perdón, 6 por 2 es 12, Exacto. pero 9 por 3, usted tiene 18. Ah, sí, 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 perdón. Creo que multipliqué. Gracias por la observación. Aquí en realidad es 9 por 3, menos por menos da más. Este menos es de la fórmula, ¿cierto? Y ahora menos por menos da más, 9 por 3 es, vamos a ver, 27, ¿cierto? Entonces nos da un número mucho más, bueno, mucho más negativo. De hecho, acá entonces el resultado sería, vamos a ver, 12 menos 27 sería 24, 24, 25, 26, 27, menos 15. Entonces acá sería menos 15K, vector K. Muchas gracias. Entonces acá sería igual menos 15, ¿cierto? Entonces lo tenemos. Sería menos 15 y este sería el resultado que obtendríamos del producto cruz entre estos vectores que tenemos aquí. Tiene sentido que nos dé el vector este. ¿Por qué? Porque según lo que sabemos, el producto cruz lo que nos da es un vector perpendicular a estos dos vectores. Y ya vemos que estos dos vectores están en el plano XY. ¿Por qué? Porque estos dos vectores serían, en otras palabras, estos dos vectores, si ustedes los ven en el plano XY, sería 2 menos 3, plano XY, ¿verdad? Y 0, mientras que el otro sería menos 9, 6 y 0. Entonces estos estarían atrapados en el plano XY, lo vemos porque aquí la componente es 0, y este ya sobresale de ese plano, ¿verdad? Ya pues como que se va al plano K, se va aquí es perpendicular a estos dos. Y tiene mucho sentido. Entonces vamos a obtener algo así como, aquí tengo el vector U, acá tengo el vector V, y acá perpendicular a ambos voy a tener el vector K. O sea, así funciona esto. Verlo en una figura tridimensional es un poco más complicado, más difícil de dibujar que verlo pues así solamente en el plano cartesiano. Pero esto es lo que está sucediendo. En realidad, estamos obteniendo este vector que es perpendicular a estos otros dos. Bueno, chicos, ahora ¿qué vamos a hacer? Vemos que hay una gran cantidad de ejercicios acá donde se pide exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué hay que hacer en cada uno de estos ejercicios? Pues el mismo procedimiento. Es exactamente lo mismo que se va a hacer. Ahora, hay ocasiones en las cuales hay algunos ejercicios en los cuales van a tener como parámetros, como por ejemplo aquí, tengo A, B, C y D. Pero en ese caso, lo único que va a suceder es que la fórmula les va a quedar en términos de estos parámetros. Solamente eso va a suceder, que les va a quedar, por ejemplo, por decir algo, A por D menos B por C y por alguno de estos vectores. Entonces, eso es lo que va a pasar en esta parte. Entonces, es prácticamente lo mismo que hemos hecho en los otros ejercicios. Es exactamente lo mismo. Ahora vamos con otros problemas. Para estos de acá, para estos 27 problemas, es justamente lo mismo, ¿verdad? El mismo procedimiento es el que se va a hacer. La misma fórmula es la que vamos a aplicar, que es esta que hemos estado aplicando, y el resultado pues va a variar dependiendo de quién es U, quién es V, y si hay parámetros incluidos acá, entonces va a quedar en términos de esos parámetros. Eso es lo único que les puedo decir en realidad. Acá es bien mecánico todo esto, bien repetitivo todo. Todos estos 27 problemas son repetitivos. Ahora vamos con el problema 28. En este problema se nos pide encuentre dos vectores unitarios ortogonales tanto a U como a V. Bueno, aquí se nos pide dos vectores
unitarios y además ortogonales a U y a V. Bueno, vamos a empezar por ahí. Entonces, estos vectores de acá, bueno, este problema lo voy a tomar una captura de pantalla para que no copiamos mucho. Este sería nuestro tercer ejemplo. Vamos a ver cómo se soluciona. Van a ver que es fácil. Lo único es que tienen que ser conscientes de qué se trata o qué encontramos cuando estamos trabajando con los vectores, bueno, con el producto cruz. Entonces, con el producto cruz ya mencionamos que encontramos vectores ortogonales, ¿cierto? Tanto a U como a V, que serían los, bueno, los vectores involucrados en el producto cruz. Entonces vamos a hacer este ejemplo ahora. ¿Y cómo lo solucionamos? Bien, a eso vamos. Voy a exportar la imagen antes de empezar. Ya ahí lo tenemos. Vamos con la solución. Ahora, lo primero que vamos a hacer para este problema es, nos dice encuentre dos vectores unitarios ortogonales, tanto a U como a V. Antes de encontrar estos dos vectores, pues vamos a empezar por encontrar solamente uno, ¿cierto? Vamos a empezar por encontrar uno. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Bien, vamos aquí a ver. Vamos a decir, note que y acá sería U cruz V es ortogonal tanto a U como a V. Bien, entonces por ahí empezamos encontrando el vector ortogonal. Ahora, U cruz V es ortogonal a U y a V, pero eso no es garantía de que sea unitario. Entonces por ahí vamos a iniciar. Primero encontramos el vector ortogonal y después vamos a ver si es unitario o no. Y si no es unitario, pues lo que vamos a hacer es hacerlo unitario. Entonces vamos a ver aquí. Entonces vamos a decir como primera parte, calculemos U cruz V. Bien, entonces U cruz V va a ser igual. Y acá lo tenemos, ¿cierto? U cruz V va a ser igual. Vamos a tener que colocar aquí el vector I, J y K, mientras que acá colocamos los coeficientes. ¿Quién es U? En este caso, el primer coeficiente es 1, luego menos 3 y después 6. ¿Quién es V? Bueno, el coeficiente es menos 2, luego menos 1 y 2. Entonces vamos a calcular esto. Calculamos este determinante de acá y esto sería igual a, vamos a ver, acá pues primero ubicamos I, recordando y respetando siempre lo de los signos, más, menos, más, siempre hay que recordarlo y respetarlo. Entonces eliminamos, ya que estamos trabajando con este pivote, eliminamos primera fila y primera columna. Entonces primera columna y primera fila eliminadas y
escribimos pues las otras componentes, que menos 3, menos 1, 6 y 2. Bueno, ahí lo tenemos. Ahora, menos por este de acá, menos J, y acá tendríamos, elimino la primera fila y segunda columna. Entonces acá tengo 1 menos 2, 6 y 2. Por último, más el vector k, ¿cierto? Aquí tendría k, que multiplicaría al determinante de, bueno, acá sería eliminar la primera fila y la última columna, la tercera columna. Entonces sería primera fila, tercera columna, sería 1 menos 2, menos 3 menos 1. Y ahora sí, hay que hacer, bueno, hay que calcular cada determinante. Entonces sería i por menos por más da menos. 3 por 2, 6. Entonces, menos 6. Ahora, menos, bueno, aquí vemos 1 por 6, 6. Luego, menos 6. Y el menos de la fórmula aquí me da más 6. ¿Sí, verdad? Porque menos 3 por 2 es menos 6. Luego va un menos y menos 1 por 6 es menos 6, que por ley de los signos es más 6 y ahí me queda. Luego menos j, acá iría 2 por 1 que es 2, menos 6 por 2 que es 12, o sea acá es por este signo menos 12, se vuelve más 12, más k, y acá sería menos 1, menos por menos da más, 6. Entonces acá el resultado me da 0i, porque estos se me cancelan, menos, este menos se conserva, ¿verdad? 14j menos, por ley de los signos, sería menos 7k. Entonces esto al final es menos 14j menos 7k. Ahora, ¿qué obtuvimos acá? Aquí lo que obtuvimos en realidad solo fue un vector que es ortogonal a u y a v. Pero este vector no es unitario. Entonces tenemos ese problema. Entonces ya tengo que este vector es ortogonal, pero el problema me dice, encuentre dos vectores unitarios ortogonales. Entonces tiene que ser unitario y ortogonal. Entonces es ortogonal a ambos. ¿Cómo hago para que este vector se me haga unitario? Pues es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dividir este vector entre su misma magnitud. Entonces venimos acá y decimos, para que U cruz V sea unitario, vamos a decir mejor, sea un vector unitario. Lo dividimos entre la magnitud de U cruz V.
y ahí nos quedaría unitario. Entonces, encontremos la magnitud de U cruz V. La magnitud de U cruz V. ¿Quién es la magnitud de U cruz V? Pues sería la raíz cuadrada de, ya tenemos este vector que es U cruz V, ¿cierto? Aquí lo calculamos. U cruz V es menos 14J menos 7K. Entonces sería, bueno, sería la primera componente que es 0 al cuadrado más menos 14 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Y eso sería pues la magnitud. Entonces ahora esto de aquí sería igual a raíz cuadrada de 0 al cuadrado de 0. 14 al cuadrado, pues eso lo podemos hacer en la calculadora sin ningún problema. Vamos aquí. 14 al cuadrado es 196. Entonces acá sería más 196 más 49. Entonces 7 al cuadrado. Borro esto. 7 al cuadrado es 49. Bien. Ahora, esta parte de aquí sería 49 más 196. Entonces sumo esto más 196 y me da 245. Ahora 245 no tiene raíz exacta. Entonces acá esto sería de 245. Ahora, esto, aunque no tenga raíz exacta, vamos a ver si se puede descomponer para poder expresar esto de una forma, pues, un tanto más simplificada. Entonces, vamos a ver. 245 pues, ya se nos hace que tiene quinta, ¿verdad? Entonces, tiene quinta que es 49. Bueno, entonces esto es igual a 7 raíz de 5. Ahí nos quedaría. Bueno, entonces ya tenemos esto. Tenemos U cruz V. Tenemos la magnitud de U cruz V. ¿Qué nos falta? Pues para tener un vector que sea ortogonal y además que sea unitario, pues solamente tenemos que dividir el vector ortogonal entre su magnitud y ya está. Entonces ahora, de ahí, tendríamos que U cruz V sobre la magnitud de U cruz V va a ser igual a, bueno, aquí tendríamos U cruz V era, o es, mejor dicho, menos 14J, si mal no recuerdo. Menos 14J menos 7K. Entonces, menos 14J. Ahora, esto de acá lo podemos colocar afuera, ¿verdad? Lo que es esta magnitud. Entonces podríamos colocarlo así. Podríamos colocarlo 1 sobre 7 raíz de 5. Y esto multiplicando a menos 14J menos 7K. Y acá pues podemos distribuir sin ningún problema. Podemos distribuir esto que tenemos aquí.
Y de este modo acá lo que me queda es, bueno, lo que me queda es que se me va a cancelar algunas cosas, ¿verdad? Porque veo que menos 14 entre 7 sería menos 2 sobre raíz de 5 J. Y acá sería menos 1, porque se me cancela el 7 con el 7, sobre raíz de 5K. Bueno, y ya obtuve mi primer vector ortogonal y por cierto unitario también, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro primer vector ortogonal unitario a U y V. Entonces, a los vectores U y V. Entonces, este es el primero, como podemos notarlo. ¿Cómo encuentro el segundo? O sea, ya tengo el primero, ahora, ¿cómo voy a encontrar el segundo? Resulta que para encontrar el segundo es algo sumamente sencillo. Vamos a ver. Note que allá teníamos U cruz V, pero si tenemos V cruz U, es ortogonal tanto a U como, bueno, tanto a U como a V. O sea, ahí lo tenemos. V cruz U va a ser ortogonal tanto a U como a V. Y además de eso, por propiedad, sabemos que V cruz U es igual a, por propiedad, la que mencionamos anteriormente, la anticonmutativa. Esto sería menos U cruz V. Bueno, entonces vemos ahí. Esta es una propiedad que no me la acabo de inventar, ¿verdad? Está aquí justamente en la lista de propiedades que tenemos, ¿cierto? Vean, U cruz V es igual a menos V cruz U. Entonces, cuando ustedes hacen ese intercambio, se cambia también el signo. Así que, afortunadamente, U cruz V ya lo tenemos. Entonces, por de ahí, el segundo vector ortogonal sería el siguiente. De ahí tendríamos que el segundo vector ortogonal pues sería pues prácticamente multiplicar el que tenemos aquí, que encontramos de primero, multiplicarlo por el signo menos. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hace es simplemente se multiplica por menos este vector que es U cruz V, y la magnitud de esto ya la conocemos también. Entonces, como que en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que de ahí menos U cruz V es igual, sería 14J más 7K. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque solo estamos multiplicando por el signo menos. Eso es todo lo que estamos haciendo.
Recuerden que en este caso nos daban unas componentes negativas para ambos. Aquí, U cruz V. Entonces, en el caso de que estamos trabajando aquí, lo que está sucediendo es que solo se multiplica por menos, y como eso es lo que hicimos, entonces nos queda así. Ahora, si nosotros dividimos entre la magnitud de esto, ¿cuál será? La magnitud de este vector. Bueno, entonces aquí vamos a colocarlo de esta forma. Sería B cruz U igual a menos U cruz V. Y esto de acá sabemos que sería 14J más 7K. Entonces sabemos luego la magnitud de B cruz U. Nosotros ya calculamos eso también. Justamente es la misma magnitud que tiene U cruz V. Porque, bueno, tenemos las mismas componentes, solo que con signo distinto. Pero como se eleva al cuadrado cada componente, entonces ahí no va a haber ningún problema. Esto va a ser 7 raíz de 5 también. Entonces ahí lo tenemos. Por tanto, y acá tendríamos B cruz U sobre la magnitud de B cruz U sería igual a justamente lo mismo, ¿verdad? Acá tengo 1 entre esto de aquí por este vector, y lo único que cambia es el signo, muchachos. Entonces acá lo que voy a obtener solamente es un cambio de signo. Si hago todo el proceso que hice para, bueno, para el caso anterior, acá lo que obtengo solamente es el cambio de signo. Obviamente puedo racionalizar si así lo deseo. Entonces acá podríamos racionalizar esta expresión del denominador. Pues me queda 2 sobre raíz de 5J más 1 sobre raíz de 5K. Y este de acá sería nuestro segundo vector ortogonal unitario a los vectores U y V. Ya lo tendríamos. Tenemos, por tanto, los dos vectores que estábamos buscando. Este es uno, que es prácticamente multiplicar el otro por el signo menos solamente. Y este que tenemos aquí es otro. Ahí obtendríamos nuestros dos vectores, que es lo que estábamos intentando encontrar. Y estos dos vectores van a ser ortogonales a tanto a U como a V, y además de ortogonales unitarios, porque garantizamos eso ya que dividimos este mismo vector entre su magnitud. Eso los hace unitarios. Bueno, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Entonces hasta acá nos quedaríamos.